Hola, este proyecto integrador se llama Reutilizando. En él realizaremos una serie de cálculos basados en el siguiente problema. Ana encontró un cartón rectangular en su casa y decide reciclarlo realizando con él una caja sin tapa para guardar en ella los cables y accesorios de su celular. El cartón mide 70 por 35 centímetros. 70 por 35 centímetros. Y la construcción se realizará recortando 4 cuadros, 1, 2, 3, 4 cuadros iguales en cada una de las esquinas. Primero identificaremos que al recortar los cuadrados de las esquinas se forman 5 rectángulos y que la superficie de un rectángulo se obtiene al multiplicar la base por la altura. De lo anterior, determinamos que la expresión de la superficie 1 sería x, que es la base, por 35 menos 2x. Para la superficie 2 sería del mismo modo, x por 35 menos x2. Ahora, lo que tenemos que hacer es llegar a un polinomio que nos permita calcular la superficie de las superficies, tanto 1 como 2. ¿Qué vamos a hacer? En el caso de la superficie 1, que como ya dijimos, la expresión sería x por 35 menos 2x, vamos a hacer las operaciones que nos marca la expresión. Entonces sería S, que es superficie 1, vamos a multiplicar x por menos 2x, nos da menos 2x al cuadrado, más x por 35, que nos daría 35x. Y esa sería el polinomio que nos permite calcular la superficie de la superficie 1. El caso de la superficie 2, como la expresión es exactamente igual, obviamente el polinomio sería el mismo. Superficie 2 sería igual a menos 2x más 35x. Ahora, para calcular las superficies 3 y 4, va a cambiar un poquito. ¿Por qué? Porque tenemos que la x sería la altura por la base menos 2x, que son sus dos esquinas. Igualmente para la superficie 4 sería la misma expresión y vamos a hacer lo mismo, llegar a un polinomio que nos permita calcular tanto la superficie superficie 3 como superficie 4, como multiplicando la x por cada uno de los miembros que están dentro del paréntesis, que sería, en el caso de S3, sería x por menos 2x más, ¿por qué más? Porque sería el signo positivo de la x más por el signo positivo de 70, sería signo positivo x por 70, 70x. Y exactamente sería lo mismo para la superficie 4. Para determinar la superficie de la superficie 5, ahí sí tendríamos que usar las dos expresiones de las dos expresiones de las superficies anteriores, que serían 35 menos 2x, que sería la altura menos las dos esquinas, por 70 menos sus dos esquinas. Esto lo necesitamos expandir. ¿Cómo? Lo vamos a hacer aplicando estos paréntesis, que son a más b por c más d, lo que es igual a por c más a por d más b por c más b por d. Ahora, sería hacerlo en base a estos paréntesis y nos quedaría como S5
35 por 70 más 35 por menos 2x más menos 2x por 70 más menos 2x por menos 2x. Hacemos las operaciones que nos marca cada paréntesis y quedaría así: superficie 5 igual a 2450 menos 70x menos 40x más 4 2x al cuadrado. Ahora bien, tenemos que realizar las operaciones que nos marcan y el resultado más bien el polinomio que nos permitirá calcular la superficie 5 quedaría como 4x al cuadrado menos 210x más 2450. Resumiendo, nos podemos dar cuenta que nuestra superficie 1 o el polinomio de la superficie 1 para el cálculo de la superficie 1 sería menos 2x al cuadrado más 35x. Para la superficie 2 sería menos 2x al cuadrado más 35x. Para la superficie 3 sería menos 2x al cuadrado más 70x. Para la superficie 4 sería menos 2x al cuadrado más 70x. Y para la superficie 5 sería 4x al cuadrado menos 210x más 2450. Hasta este momento ya tenemos los polinomios que nos van a permitir calcular las superficies de cada una de ellas. Ahora, también se nos pide que calculemos, que saquemos una expresión o polinomio que nos permita sacar una superficie total. Entonces lo que tenemos que hacer es sumar cada uno de los miembros del polinomio de cada superficie. Entonces los vamos a poner aquí. Por ejemplo, es superficie, sería igual a los miembros que son estos de la superficie 1 más los miembros de la superficie 2 más los miembros de la superficie 3 más los miembros de la superficie 4 y más los miembros de la superficie 5. Seguidamente vamos a reunir todos los elementos o los miembros que son semejantes. En este caso nos quedaría superficie igual a 4 más x al cuadrado, perdón, no es cierto, 4x al cuadrado menos 2x al cuadrado de la primera superficie de superficie 1, menos 2x al cuadrado de la superficie 2, menos 2x al cuadrado de la superficie 3 y menos 2x al cuadrado de la superficie 4, más los 70x de la superficie 3, 70 más 70x de la superficie 4, más 35x de la superficie 1, más 35x de la superficie 2, menos 210x, que es parte de miembro del polinomio de la superficie 5, al igual que más 2450. Ahora, después vamos a sumar todos los términos semejantes y nos quedaría así: superficie sería igual a 4x al cuadrado menos 8x al cuadrado. ¿Por qué? Porque tenemos 1, 2, 3, 4. 4 menos 2x. Lo sumamos, nos dan 8 menos 8x al cuadrado. Más 210x, sumamos 70x más 70x más 35x más el otro 35x, nos dan los 210x, menos estos 210x,
más 2.450. Hacemos las operaciones que nos indica y nuestro polinomio o expresión para calcular la superficie total quedaría menos 4x al cuadrado, que sería la resta de menos 8, bueno, se puede decir que más 4 menos 4x, perdón, más 4x menos 8x. Entonces nos quedaría menos 4x al cuadrado más los 2.450. ¿Por qué? Porque se cancela este 210, se cancela porque es positivo contra este 210x que es negativo. Entonces esta sería nuestra expresión para calcular la superficie total de la caja. También se nos pide, que calculemos el volumen y nos dicen que calcular el volumen se obtiene multiplicando ese 5 por x. Que vamos a hacer? Sustituir valores. Ya tenemos o ya conocemos el polinomio o la expresión a la que equivale ese 5. Entonces nuestra ecuación quedaría: volumen sería igual a 4x al cuadrado menos 210x más 2.450 por x. Realizamos la multiplicación que nos marca y nos quedaría que volumen es igual a 4x al cubo menos 210x al cuadrado más 2.450x. Lo que hicimos fue multiplicar la x por cada uno de los miembros de ese 5. Y ya tenemos hasta este punto todas las expresiones que nos van a permitir solucionar cada uno de los problemas o cuestionamientos de nuestro proyecto integrador. Ahora, el primer cuestionamiento de nuestro proyecto integrador consiste, o nos dice más bien, que encontremos el volumen de la caja si su altura es de 6 centímetros. Aquí está. Como nos está pidiendo el volumen, vamos a ocupar la expresión que encontramos anteriormente, que es volumen igual a 4x al cubo menos 210x al cuadrado más 2.450x. Sustituimos el valor de x, que es 6, y entonces nos quedaría volumen es igual a 4 por 6 al cubo menos 210 por 6 al cuadrado más 2.450 por 6. Hacemos las operaciones y nos quedaría nuestra expresión como volumen igual a 4 por 216, que es el resultado de 6 por 6 por 6, menos 210 por 36, que es el resultado de14.000 por 6, porque nos está diciendo que es a la segunda potencia, más 14.700, que es la multiplicación de 2.450 por 6. Bueno, volvemos a hacer las operaciones o multiplicaciones que nos indican arriba y nos quedaría como volumen igual a 864, que es la multiplicación de 4 por 216, menos el resultado de 210 por 36, que serían 7.560 más 14.700. Asociamos o sumamos, más bien realizamos las operaciones y el resultado serían 15.564 menos 7.560, que es la suma, los 15.564 es la suma de 864, que es positivo, más los 14.700, que es positivo. Eso, como ya lo dije, nos da 15.564 y a eso le vamos a quitar el número negativo, que es 7.560. Entonces, después hacemos esta operación, esta resta, y nos da como resultado que el volumen de la caja
que con una altura de 6 centímetros sería de 8.004 centímetros cúbicos. Entonces ya determinamos la solución de nuestro primer cuestionamiento. Ahora, nos dice que también calculemos la superficie de la caja si la altura es de 3 centímetros. ¿Qué vamos a hacer? Nos está diciendo que calculemos superficie. Vamos a usar la expresión, el polinomio que nos permite calcular la superficie total. Dicha expresión es la de superficie igual a menos 4x al cuadrado más 2450. Ahora vamos a sustituir la x por la altura que nos están marcando, que es de 3 centímetros. Entonces, que nuestra expresión sería superficie igual a menos 4 por 3 al cuadrado más 2450. Hacemos las operaciones correspondientes y nos quedaría nuestra superficie o nuestra expresión como menos 4 por 9 más 2450. Hacemos nuevamente operaciones y sería superficie menos 36 más 2450. Hacemos esta suma y nos daría como resultado que la superficie de una caja con una altura de 3 centímetros es de 2.414 centímetros cuadrados. El siguiente cuestionamiento es el que nos dice que necesitamos que la superficie de nuestra caja sea de 1.000 centímetros cuadrados. Debemos de calcular o llegar a esa superficie de 1.000 centímetros cuadrados. ¿Cómo? Primero que nada vamos a usar la expresión o el polinomio que nos permite calcular la superficie total, pero esta expresión la vamos a tener que igualar a 1.000, que es la superficie a la que nos piden llegar. ¿Okay? Entonces ponemos la expresión de S5, que sería menos 4x al cuadrado más 2450 sería igual a 1.000. Ahora vamos a aplicar a esa expresión el inverso aditivo, aquí restándole a cada lado o a ambos lados 1.000. Entonces nuestra expresión quedaría menos 4x al cuadrado más 2450 menos 1.000, y sería igual a 1.000 que tenemos acá menos el inverso menos 1.000. Menos 1.000. Entonces hacemos las operaciones y nos quedarían 4x al cuadrado más, hacemos la resta de 2450 a 1.000, menos 1.000, nos quedarían más 1450. Y si hacemos nuestra operación del lado derecho, 1.000 menos 1.000 nos da 0. Entonces, nuestra expresión hasta ahí quedaría menos 4x al cuadrado más 1450 igual a 0. Esto es una ecuación cuadrática y lo que tenemos que hacer ahora es resolverla de la siguiente manera. Vamos a esta ecuación cuadrática igual, vamos a aplicarle el inverso aditivo a 1450, quiere decir que a ambos lados le vamos a restar esa cantidad. Entonces, nos quedaría menos 4x al cuadrado más 1450 menos 1450 igual a 0 menos 1450. ¿Okay? Hacemos las operaciones que nos marcan y nuestra expresión se reduciría a menos 4x al cuadrado igual a 0 menos 1450, nos quedan menos 1450, pero aún así no llegamos a una x, tenemos x al cuadrado. Entonces vamos a aplicar el inverso multiplicativo de a menos 4. Si aquí está multiplicando, acá lo vamos a pasar dividiendo. Entonces nuestra expresión quedaría x al cuadrado sería igual a menos 1450 entre menos 4. Aún así,
tenemos todavía x al cuadrado y lo que buscamos es x nada más. Entonces, bueno, hacemos nuestra operación, menos 1450 entre menos 4 y nos quedaría x al cuadrado igual a 362,50. Como ya lo mencioné, todavía tenemos que despejar aquí una x, entonces tendríamos que aplicar el inverso de la potencialización, que esta es la potencialización, el inverso es la raíz cuadrada. Entonces nos quedaría nuestra x sería igual a la raíz cuadrada de 362,50. Hacemos la operación y nos daría como resultado que el valor de x es igual a 19.0394 centímetros de altura. ¿Sí es? Ahora, a manera de comprobación, vamos a aplicar o a sustituir el valor de x que encontramos en este momento. Aquí x es igual a 19.0394. Lo vamos a aplicar a la expresión de superficie, sustituyéndolo por x. Entonces nuestra expresión que vamos a usar sería superficie igual a menos 4x al cuadrado más 2450. Sustituimos x, entonces nos quedaría superficie es igual a menos 4 por 19.0394 al cuadrado más 2450. Realizamos operaciones, nos quedaría superficie que sería igual a menos 4 por 362.4987 más los 2450. Volvemos a hacer la multiplicación que se nos indica aquí y nuestra expresión se reduciría a superficie igual a menos 1449.9950 más los 2450. Hacemos la operación y el resultado sería que la superficie es de 1000.0049, lo cual indica que efectivamente hemos llegado a la superficie de 1000 centímetros cuadrados que nos piden en nuestro cuestionamiento. Ahora nos piden que calculemos si la altura de la caja y no es cierto, nos piden que calculemos la superficie total y el volumen de la caja, pero con un valor de 0. Lo que vamos a hacer es primero calcular la superficie total con la expresión de superficie que es igual a menos 4x al cuadrado más 2450. A eso vamos a sustituir el valor de x que es 0 y nos quedaría superficie igual a menos 4 por 0 al cuadrado más 2450. Hacemos operaciones y nos queda que superficie es igual a menos 4 por 0 más los 2450. Volvemos a hacer operaciones y nos queda que superficie es igual a menos 0 más 2450. Hacemos la suma que nos piden y nuestro resultado es que la superficie es igual a 2450 centímetros cuadrados. Estamos hablando de una superficie plana, puesto que no tiene una altura, por eso son centímetros cuadrados. Ahora vamos a calcular el volumen con la altura 0 que nos solicitan y vamos a usar para eso la expresión del volumen que sería volumen igual a 4 por x al cubo menos 210x al cuadrado más 2450x. Volumen, bueno, sustituimos el valor de x que es 0, lo sustituimos y nos quedaría volumen igual a 4 por 0 al cubo menos 210 por 0 al cuadrado más 2450 por 0. Hacemos operaciones y nos quedaría volumen igual a 4 por 0 menos 210 por 0 más 0.
hacemos operaciones nuevamente y nos arrojaría que volumen es igual a 0 menos 0 más 0. Entonces, hacemos operaciones y el resultado es que el volumen es igual a 0. Quiere decir que no volvemos a lo mismo, es una superficie plana, nos están indicando que no tiene altura y por obvias razones no tiene un volumen. Bueno, el siguiente cuestionamiento es que consideremos las 5 superficies y que imaginemos que le vamos a poner un forro. Uno a la base, que tiene un costo de 2 pesos con 1 centavo cada centímetro cuadrado, y otro para las paredes laterales, y ese forro cuesta 1 peso con 15 centavos cada centímetro cuadrado. Tenemos que calcular cuánto es lo que nos vamos a gastar en el forro de toda la caja. Bueno, lo primero que hice fue hacer una expresión, un polinomio que me permita calcular de una sola vez toda la superficie de los laterales solamente. ¿Cómo lo hice? Yo le puse la L de laterales, y lo que hice fue vaciar la expresión de cada superficie que hicimos al principio. Esto quiere decir que, por ejemplo, superficie 1, el polinomio era menos 2x más 35x. Eso es superficie 1. Ahora, más agregar lo de superficie 2, que sería menos 2x más 3x, menos 2x al cuadrado más 35x. Lo de la superficie 3, que es menos 2x al cuadrado más 70x, y menos 2x otra vez de la superficie 4 más 70x. Esto lo sumé primero agrupando los términos semejantes, y aquí tenemos menos 2x al cuadrado de superficie 1, menos 2x al cuadrado de superficie 2, menos 2x al cuadrado de superficie 3, menos 2x al cuadrado de superficie 4. Más 35x de superficie 1, más 35x de superficie 2, más 70x de superficie 3 y más 70x de superficie 4. Hago las operaciones correspondientes y nos resulta que la expresión para calcular las superficies de los laterales solamente es AN igual a menos 8x al cuadrado más 210x. Ahora, para calcular el costo, tenemos que sustituir el valor ahora de x, porque nos están indicando que la caja tiene una altura de 2 centímetros. Entonces uso mi expresión para el cálculo de los laterales, y que es de menos 8x al cuadrado más 210x. Sustituyo el valor de x, que como ya dije fue de 2 centímetros, nos resultaría que los laterales son igual a menos 8 por 2 al cuadrado más 210 por 2. Hacemos las operaciones que se nos marcan y el resultado sería que él es menos 8 por 4 más 420. Volvemos a hacer operaciones, nos da como resultado que laterales sería igual a menos 32 más 420. Hacemos la última operación y nos marca que las superficies de los laterales solamente de los laterales es de 388 centímetros cuadrados. Ahora, para saber el costo tenemos que multiplicar esos 388 centímetros por el costo de cada centímetro cuadrado. Entonces 388 por 1 peso con 15 centavos cada centímetro nos da de resultado que por el forro o el costo del forro de los laterales son 446 pesos con 20 centavos. Ya tenemos nuestro costo por laterales. Ahora, para determinar lo de la base necesitamos
hacer uso de la expresión para calcular la superficie 5 que vimos al principio de este video. Esta expresión es 4x al cuadrado menos 210x más 2450. Bueno, ahora tenemos que sustituir el valor de x por la altura de 2 centímetros que nos están indicando. Sería la expresión quedaría como superficie 5 igual a 4 por 2 al cuadrado menos 210 por 2 más 2450. Hacemos operaciones y el resultado es que superficie 5 es igual a 4 por 4 menos 420 más 2450. Realizamos nuevamente operaciones y quedaría resumida en que superficie 5 es igual a 16 menos 420 más 2450. Realizamos nuevamente operaciones y el resultado es que la superficie 5 es igual a 2046 centímetros cuadrados. Ahora no queda más que hacer la multiplicación de estos centímetros cuadrados por el costo del forro, que es de 2 pesos con 10 centavos. Hacemos la multiplicación y tenemos como resultado que el costo del forro de la base o superficie 5 serían 4.296 pesos con 60 centavos. Ahora, resumiendo, aquí en este cuadrito vemos que el costo del forro de los laterales es de 446 pesos con 20 centavos, más el costo del forro de la base, que es de 4.296 pesos con 60 centavos, lo sumamos y nos da como resultado el costo total, que es de 4.742 pesos con 80 centavos. Eso es lo que nos gastaríamos en forrar nuestra caja. Por último, nos piden que calculemos cuántos litros le caben a nuestra caja con base en dos diferentes alturas, pero nos hacen hincapié en que no olvidemos que 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Entonces vamos a calcular primero el cuestionamiento en donde nos solicita se nos indica que la altura es de 3 centímetros. Bueno, primero tenemos que calcular el volumen, obviamente haciendo uso de la expresión que nos permite calcular el volumen, la cual sería volumen igual a 4x al cubo menos 210x al cuadrado más 2450x. Sustituimos el valor de x por 3, que es la altura que nos indican, y nos quedaría como volumen igual a 4 por 3 al cubo menos 210 por 3 al cuadrado más 2450 por 3. Ahora, hacemos operaciones y nos resulta que volumen es igual a 4 por 27 menos 210 por 9 más 7350. Hacemos operaciones nuevamente y nos arroja que el volumen es igual a 108 menos 1890 más 7350. Ya hacemos operaciones y ahora sí nos da como resultado que nuestro volumen para una caja con una altura de 3 centímetros es de 5.568 centímetros cúbicos. Ahora, para determinar cuántos litros le caben a nuestra caja, lo que tenemos que hacer es dividir esos centímetros cúbicos que nos resultaron entre 1000 y el resultado son los litros que le caben a nuestra caja de 3 centímetros de altura. En este caso le caben 5 litros con 568 mililitros. Nuestro siguiente ejercicio nos piden que calculemos igual cuántos litros le caben a nuestra caja, pero con una altura de 8 centímetros.
vamos a hacer exactamente lo mismo que en el cálculo anterior. Vamos a usar nuestra expresión para calcular el volumen, la cual es de 4x al cubo menos 210x al cuadrado más 2450x, que sustituimos el valor de x, que es a 8 como nos indican, y nuestra expresión sería volumen igual a 4 por 8 al cubo menos 210 por 8 al cuadrado más 2450 por 8. Hacemos operaciones y nos resulta que volumen es igual a 4 por 512 menos 210 por 64 más 19,600. Hacemos operaciones para para reducir, y el volumen, resulta que el volumen nos da 2048 menos 13,440 más 19,600. Volvemos a hacer operaciones, nos quedaría como volumen igual a 21,648 menos 13,440. Hacemos esta última operación y nos arroja que nuestro volumen es igual a 8,208 centímetros cúbicos. Ese es el volumen de nuestra caja con una altura de 8 centímetros. Nuevamente, para determinar cuántos litros le caben a nuestra caja, lo único que vamos a hacer es que a los 8,208 centímetros cúbicos los vamos a dividir entre 1000 centímetros cúbicos que trae cada litro, y esta operación nos va a arrojar que a nuestra caja le caben 8 litros con 208 mililitros. Bueno, este es el último ejercicio que marca nuestro proyecto integrador. Con esto creo que hemos terminado, y pues quiero agradecer todo el apoyo que se nos dio durante este módulo. Muchas gracias.